Buenas tardes. Vamos a hablar de la transición neolítica. No he venido aquí para sacar ninguna conclusiones, simplemente me gustaría plantear el tema desde el punto de vista de unos yacimientos palafíticos. A ver. Vamos a ver. Vale, primero, esta mesa es de arqueología subacuática. Quería empezar diciendo que, sobre todo en este tema de los palafitos, es algo muy útil porque tenemos unos materiales conservados que normalmente no se conservan, tenemos unos hallazgos espectaculares que no tenemos en yacimientos terrestres, pero siempre existe el peligro que por eso estos yacimientos, los hallazgos se quedan un poco marginados, se quedan aislados del registro arqueológico normal porque se ven como algo especial. Y lo es algo especial, pero eso no debería impedir luego incluirlo en los demás restos. Voy a empezar a explicar un poco qué son palafitos. No sé si lo conocéis, es un tipo de asentamiento que ha existido desde el Neolítico hasta Edad de Bronce y más. Existen sobre todo en los Alpes, pero también hay uno aquí en España que es La Draga, cerca de Girona, y hay otro en el centro de Italia, en Grecia, etc. ¿Por qué son interesantes? Porque como están construidos en la orilla de los lagos o en condiciones húmedas, pues los materiales se conservan perfectamente y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Hay, por ejemplo, cestas, hay peines de madera y hay varios útiles que todavía tienen los líticos incrustados, lo cual es muy interesante. Y por esto he elegido estos yacimientos para intentar decir algo de la transición neolítica en el sur de Europa. Como sabéis, es un tema bastante difícil, se han planteado varias opciones, hoy en día hay autores que defienden varias cosas, tenemos aquí por ejemplo el difusionismo de Gordon Childe, luego un libro que es bastante reciente, todavía tenemos las típicas flechitas que indican cómo la gente se movía de un lado para otro, y yo creo que hoy en día, pues, no quiero decir que vamos a romper con el tema, pero nos podemos plantear alternativas. Para hablar de esto hemos elegido dos casos de estudio. Primero es La Marmota, que es un yacimiento del Neolítico antiguo en Italia, en el lago de Bracciano. Es un yacimiento que tiene una estructura, aquí la planta que veis con los colores son las casas, y está estructurado de una manera muy funcional. Hay calles, hay casas, hay de todo. Y luego es muy interesante porque en ese yacimiento es uno de los primeros yacimientos, el primer yacimiento del Neolítico antiguo en Italia, y tiene muchas evidencias de contactos. Por ejemplo, tenemos una canoa, que es muy interesante, hicieron un experimento de arqueología experimental donde reconstruyeron esa canoa y hicieron un viaje desde Croacia a Portugal, creo, y les funcionó. Entonces ha demostrado más o menos que se podía navegar por el mar. Luego también tenemos varios modelos de barcos que flotan. Luego hay también algo interesante, aparte de la cerámica cardial, que es típica del yacimiento, también hay cerámica oriental pintada, que dice que puede ser de Macedonia o Grecia. O tenemos, por ejemplo, obsidiana. Todos son indicios de contacto. Luego, yo quería plantear aquí que también tenemos evidencias autóctonas, pero es muy difícil, ya que la Marmota es el único yacimiento del Neolítico antiguo en el centro de Italia, y de Mesolítico tampoco se conoce mucho, pero si no lo hemos encontrado no quiere decir que no existe. Luego, pasamos al segundo caso de estudio, que es La Draga, que está aquí cerca en Cataluña. Es un yacimiento también de cerámica cardial que está en la orilla de un lago y tiene una distribución interesante. Si veis en la otra imagen, tienen una zona de trabajo, otra zona de habitación. Y aquí, aunque hay menos evidencias, en la Marmota está muy claro que hay mucho contacto. En La Draga también, sobre todo se ha dicho por las tecnologías, hay un nivel de domesticación de animales y de agricultura mucho más alto que en los demás yacimientos. Hay objetos de marfil y luego varios autores han dicho que hay claras evidencias de colonización. Por ejemplo, Giao, Binford han hablado del yacimiento diciendo que no puede ser otra cosa que colonización.
Pero en este caso sí tenemos otras evidencias de yacimientos, por ejemplo, un poco más al sur, con domesticación local. Luego hay varios yacimientos donde sí hay contactos entre el mesolítico y el neolítico. Entonces, donde en la Marmota en Italia no se puede decir nada alrededor de si podía ser una evolución indígena, autóctona, aquí sí se podría defender. Además, quiero también citar a este autor quien dice que es demasiado simplista decir que vinieron desde fuera, migraciones, y el cambio se explica por eso. Yo creo que esa explicación ya podemos ampliarla y plantearnos otras alternativas, como hemos dicho antes. Entonces, para concluir un poco, quería decir, por último, lo que estamos hablando aquí, había cambios, había una transición, está claro. Lo que nos tenemos que plantear es si fue una expansión demográfica, entonces colonizaciones, como se ha dicho, o más cultural, con contactos dinámicos, intercambios, etc. Lo que se ha propuesto ahora es también un modelo dual, por ejemplo, en los últimos años, diciendo que en el sur de Europa podemos hablar de una expansión demográfica, pero en el centro de Europa una aculturación. Son cuestiones interesantes, no he venido aquí para proponer conclusiones, como decía, pero me gustaría abrir el debate. Luego, en respecto a la arqueología subacuática, repito, hay que incorporar el registro en el registro arqueológico general, dejar de plantear las cosas como tesoros y objetos especiales y empezar a utilizarlas. Y también es importante interpretar, desarrollar ideas acerca de sociedades y cambios en vez de hacer estudios descriptivos, incorporar todo y en vez de describir, interpretar. Y eso es todo. A lo mejor fue muy corto, pero no tengo más. Gracias.